Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 46. Nuestra fe y la defensa de la vida. La verdad sobre la vida aún antes de nacer. Respondamos a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto y de aquellos que lo defienden? Debemos iniciar diciendo que la Biblia dice que Dios nos identifica y nos conoce aún antes de nacer. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Antecedentes. El aborto es la interrupción del proceso de vida que se genera en el vientre de una madre. Existe un aborto espontáneo del que no tenemos mucho que decir, pues se trata de un proceso natural causado por deficiencias en la capacidad ginecológica de la madre o de procesos corporales diversos. Lo grave y lo que nos importa reflexionar es sobre los abortos inducidos. Podríamos hacer aquí una descripción amarillista, aunque real, del proceso de un aborto, pero no creo pertinente glorificar con una narrativa literaria un crimen de esa magnitud. Solo diremos que se trata de la privación de la vida a un ser humano que se está desarrollando en el interior de otro cuerpo humano. Los cristianos de todas las épocas se han opuesto al aborto. Nos oponemos al aborto porque consideramos que la vida humana, en todo su desarrollo, es un valor primero en toda escala de valores éticos, que debe ser salvaguardado. Si existe una obligación para proteger y defender la vida, y de hecho existe, esta debe protegerse y defenderse con pasión y fuerza, y más pasión y más fuerza, cuando se trata de los seres más indefensos, más bellos, y los que constituyen nuestro futuro y la garantía de la preservación de nuestra especie, es decir, los niños antes de nacer. Hagamos un poco de historia. Uno de los primeros autores cristianos que se opuso radicalmente al aborto fue Atenágoras, siglo II. Él dijo, nosotros afirmamos que las que intentan el aborto cometen un homicidio. ¿Por qué razón habíamos de matar a nadie? ¿Por qué no se puede pensar en el mismo tiempo que lo que lleva a la mujer en el vientre es un ser viviente y objeto, por tanto, de la providencia de Dios, y matar luego al que ya ha avanzado en la vida? Este planteamiento está muy presente en los primeros siglos de la tradición cristiana. Uno de sus mejores exponentes es quizás Tertuliano, 160 a 240. Él decía, también es hombre el que lo va a hacer. En contra de lo que decía el derecho romano, que se basa en la concepción estoica según la cual el feto es solo una parte del cuerpo de la madre, para el cristianismo, desde entonces el nuevo ser desarrollándose en el seno de la madre no era mero apéndice del cuerpo de la mujer, ni un mero proceso biológico, sino una realidad humana distinta, objeto del amor de Dios desde ya. Durante 20 siglos de tradición cristiana se siguió esta misma línea de considerar al embrión o al feto como un nuevo ser humano distinto de la madre. Lo maravilloso es que eso que los cristianos siempre habíamos creído, ahora es corroborado plenamente por la ciencia. Una profesora universitaria dijo, no puedo admitir el aborto porque he estudiado la carrera de biología. Es verdad, la ciencia ha dado la razón al cristianismo y no al derecho romano. El embrión no es, desde el momento de su formación, ni una parte del cuerpo de la madre, ni un coágulo de sangre, ni una cosa de determinados milímetros. Es un ser humano en desarrollo. La biología nos afirma que la nueva realidad que se constituye por la fusión de las células germinales es un ser que lleva en su complejísimo código genético tanto las características propias de un ser humano como las que sirven para individualizar a cada sujeto humano. Puede afirmarse que lo que cada uno de nosotros tiene de singular, lo que hace realmente de cada uno de nosotros un ser único e irrepetible, estaba ya programado en nuestra primera célula, huevo. Todo el complicado proceso de desarrollo embrionario será dirigido por esa nueva realidad. Se trata de un verdadero organismo autónomo que tiene sus propias leyes de crecimiento y desarrollo. La biología tiene que decir que ese nuevo ser no es, en ninguna manera, una parte del cuerpo de la madre, sino una realidad distinta, con factores genéticos humanos, que prefigura lo que será el individuo humano ya nacido.
El día de hoy, el movimiento feminista confabulado con la ideología de género y el movimiento del LGTB promueven apasionadamente la legalización del aborto. Esta propuesta significa la oficialización de miles de asesinatos de cuarto grado, digo yo, y digo así de cuarto grado porque se trata de premeditación, alevosía y ventaja, pero no cualquier ventaja, sino ventaja contra los seres más indefensos del mundo, los niños antes de nacer. La palabra dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Todo esto nos recuerda las palabras del Señor que dijo. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 14. De los tales es el reino de Dios, dice así en Marcos. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Un embarazo es una de las maravillas del poder y la gracia de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso está en Génesis 18, 14. Que la mujer tenga soberanía sobre su propio cuerpo, y al niño en su vientre antes de nacer se le considere un órgano más, bajo su soberanía, es una idea herética y perversa. La naturaleza de un embarazo incluye la maravillosa complejidad de la sociedad entre hombre y mujer, así que la interrupción de un embarazo no es decisión de una sola persona, y mucho menos cuando entendemos que la sociedad entera debe defender a los más vulnerables y un niño antes de nacer debe ser defendido por el Estado y por toda la sociedad que le rodea. Así que una mujer no es dueña ni soberana de una vida que tiene en su interior. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto está en Génesis 9:1. Ni la mujer ni ningún ser humano tiene el derecho de decidir que un ser humano por nacer deba ser asesinado. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139, 13 y 18. Desde la fecundación hay un ser humano en crecimiento. La Biblia lo dice y la ciencia lo corrobora. Tiene un ADN propio y una vida propia distinta a la de la madre. Insisto, la ciencia corrobora esto. Para cada óvulo fecundado, según este pasaje, hay un libro donde está escrito cada parte que un ser humano llegará a tener cuando se complete su formación. Dios conoce e identifica a un ser humano antes de nacer. La pregunta no es si puede tener malformaciones genéticas, o si tendrá una familia sana donde vivir, o si es un hijo deseado o no deseado, o producto de una violación. La pregunta no es esa, la pregunta ¿es un ser humano? Y si la respuesta es sí, debe ser respetado, y la sociedad debe defenderlo con todo su rigor, incluso debe defenderlo de la madre si ésta intenta interrumpir su vida, que es lo mismo que asesinarlo. Es grotesco e increíble que la sociedad defienda las lechuzas, los delfines, las águilas calvas, las iguanas y los huevos de tortuga, y meta a la cárcel a quien los destruya, y por otro lado, apoye económicamente a quienes quieren interrumpir un embarazo y persiga a quienes opinan que eso está mal. Estas situaciones sociales modernas de nuestro mundo son francamente blasfemas, locas, ilógicas, absurdas completamente, propias de la peor película surrealista que pueda haber en el mundo. Conclusión. Toda ideología es un conjunto de ideas infundadas que se usan para controlar a las masas. Y la Iglesia debe ser libre de esas ataduras y manifestarse en defensa de la vida de los más vulnerables, de aquellos a los que Dios ama. Déjenme les comparto algo. Participé en una mesa redonda en una universidad
El panel estaba compuesto por una feminista, un médico, un psicólogo, una psiquiatra, un abogado, un sacerdote y un pastor que era yo. Se habló de la soberanía de la mujer respecto a su propio cuerpo, de la bondad de abortar cuando el producto puede tener malformaciones genéticas, cuando es producto de una violación o cuando no tiene buenas expectativas de vida. Todos, excepto el sacerdote y yo, estaban de acuerdo. Me atreví a ponerle a los estudiantes una disyuntiva que había leído en algún lugar. Les dije, he aquí un caso, el papá tiene sífilis, la mamá tuberculosis, su primer hijo nació muerto, el segundo muy enfermo y la mujer está embarazada y con posibilidades de que el producto nazca con problemas. ¿Cuántos votan porque se les permita abortar? Casi todos levantaron la mano. Después de eso les dije, felicidades, han matado ustedes a Beethoven. Pero gracias a Dios que en el tiempo en el que nació no existía la posibilidad las posibilidades que tenemos ahora para hacerlo, para abortarlo. Un joven visiblemente molesto me hizo una pregunta directa. Usted, pastor, ¿qué haría si su hija adolescente fue violada y quedó embarazada? ¿Aceptaría que abortara? Yo sentí un poco de ternura por aquel molesto estudiante y le dije, no tengo hijas. Y podría decirle que no aceptaría el aborto pese a las circunstancias solo por echar por tierra su argumento. Pero sería injusto, pues no estoy metido en esa disyuntiva de verdad. Pero mejor le regreso la pregunta a usted, le regreso el tema a usted y le pregunto, joven, si usted fuera el ser que está en el vientre de mi hija adolescente, ¿le gustaría que lo dejaran nacer para poder vivir, crecer y venir a la universidad a discutir con este pastor? ¿O preferiría que lo mataran ahí mismo en el vientre de su madre? A juzgar por la cara que hizo aquel joven, creo que se imaginó muy bien la hipotética situación y se sentó sin decir nada. Lo importante no es tener la fuerza de la razón, sino ejercer la razón de la fuerza, por lo menos para las ideologías. No importa si es verdad o no es verdad lo que dice, no importa, a una ideología eso no le importa, solo le importa que todos estén de acuerdo. Una ideología es un instrumento para manipular, como hemos dicho antes. El cristianismo verdadero nunca estará a favor de las ideas, leyes y movimientos que tengan en poco la vida. Se trata de ideologías perversas. Así que, cuando nuestra historia lo ratifica y nuestra vocación lo manda, seguiremos siendo revolucionarios y eventualmente delincuentes, pues no obedeceremos a las leyes que contravengan los principios de justicia y valores espirituales de la verdad de Dios. Y por supuesto que ya hay médicos en el mundo que han sido puestos en la cárcel o que se les ha quitado su posibilidad de ejercer la medicina porque no han querido practicar el aborto a nadie. Y se acercan días, creo yo, difíciles para los cristianos, difíciles, persecución incluso. Pero debemos mantenernos firmes en nuestra convicción. Porque no se trata solamente de religiosidad, no se trata solamente de eso, de religiosidad, de preceptos, de principios, de ideas, de reglas, de rituales. No, se trata de vidas, se trata de personas. En este caso, este punto que estamos estudiando es asunto de personas. Recuerdo hace algunos años cuando estaba yo en la secundaria, en la prepa tal vez, en la secundaria de Chihuahua, soy de Chihuahua, fuimos allá a Nuevo México, a las cavernas de Carlsbad, allá en Estados Unidos. Me parece que son las cavernas exploradas o que se pueden visitar más grandes, o la caverna más grande. Fuimos, y recuerdo que cuando entramos a la parte principal, allí en el vestíbulo o algo así, había una estalactita o estalagmita, y nos pedían que la tocáramos. Tóquenla, todo lo que quieran, tóquenla. Era de verdad, la habían puesto ahí, pegada a una piedra artística, digamos, aunque la habían traído de adentro de la caverna, y nos pedían que la tocáramos, y luego decían que la tocáramos para aguantarnos la tentación de no tocarlas de adentro. Y había una frase dramática que decía la persona que nos guiaba en el recorrido, decía, porque la tierra, los elementos se han confabulado, se han estructurado para hacer crecer, decía no sé cuántos milímetros al año o algo así. Decía, y para hacer una estalactita, una estalagmita, la tierra ha tenido que pasar montones de años para lograr unos cuantos centímetros. Y no es posible que nosotros lleguemos con nuestra mano y estropeemos su trabajo. Y se refería a piedras. Se refería
acumulación de sales y minerales por causa del agua que gotea o el agua que se evapora. Se refería a eso. Y el drama era fenomenal. Tenía razón. Por supuesto, yo fui convencido, no voy a tocar una de esas cosas, no voy a echarle a perder al planeta Tierra, algo tan maravilloso que está creando. Pero eran piedras, vidas, hijos, hijas, seres humanos maravillosos, el milagro más grande de la creación de Dios. Insisto, y es absurdo que haya gente defendiendo a los gatos. Fui a sacar mi visa para ir a China y afuera de la embajada había un grupo de personas, un grupo pequeño, pero un grupo de personas gritándole a la embajada que no se comieran a los gatos. Estaban defendiendo que en China se comen a los gatos. Y al mismo tiempo que esas personas estaban ahí gritando a la embajada china que no comieran los gatos, al mismo tiempo en varios hospitales de nuestra república estaban matando niños en el vientre de su madre. Y si pensamos en el mundo entero, estaban matando miles en el mundo entero. ¿Dónde se nos cruzaron los cables a los seres humanos? Esta es la enseñanza respecto a nuestra fe y la defensa de la vida. El Señor dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Espero que esto sea bendición para usted y que le traiga luz para tomar decisiones con respecto a estas ideas. Y me encantaría que nos viéramos mañana de nuevo, nos encontramos de nuevo mañana para seguir estudiando la palabra del Señor y los principios fundamentales de la fe. Hasta pronto.